Isaías capítulo 41, si usted tiene su Biblia, vamos a entrar a la palabra de Dios, amén, vamos a entrar a las escrituras. Yo le doy gracias por estar aquí con nosotros y si usted, amén, está allá de aquel lado, pues escuche palabra de Dios, amén, hay algo grande que aprender en esta mañana. Isaías 41, vamos a leer desde el 1 en adelante, yo le voy a leer en voz alta. Y como siempre, le voy a recordar que yo voy a estar leyendo mi Biblia, amén, nueva traducción viviente, o más bien es, perdón, nueva versión es una paráfrasis. Quiero en esta noche, en esta tarde, hablar un tema que me parece muy importante en este tiempo de pandemia, en este tiempo de miedo, en este tiempo, amén, de temor, en este tiempo de circunstancias difíciles. Creo que ahorita una de las cosas más necesarias, amén, que hemos estado ya hablando y ministrando es acerca de la seguridad que tenemos. Una de las cosas importantes, amén, de la creación humana, amén, de nosotros como creación de Dios, es que Dios, hermano, nos ha creado precisamente, amén, vamos a ponerle así, con un sistema de defensa. Necesitamos sentirnos seguros. Hay valga la redundancia, una necesidad extrema de sentir seguridad. El miedo, la ansiedad, etcétera, etcétera. Esas cosas son situaciones de alguna manera que muestran o que se muestran o que salen a la luz cuando nosotros, amén, sentimos inseguridad. El miedo, el temor, la ansiedad, la angustia, ese tipo de cosas son normales, amén, cuando no sentimos que tenemos todo claro, todo seguro, todo en su cabal estado. Amén. Y esto es muy importante entenderlo, porque cuando nosotros, hermanos, conocimos al Señor, creo que una de las cosas más maravillosas que podemos conocer y entender de parte del Señor, mi hermano, es que Dios, hermano, tiene todo bajo control. Hay un dicho, mal dicho, que se ha dicho, amén, valga la redundancia, muchas veces, y es el famoso, amén, que ni un pelo de tu cabeza cae si no es la voluntad de Dios, y lo atribuyen a la Biblia y no es así. Lo que sí dice la palabra de Dios en Mateo 10:29 es: no se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permiso de vuestro Padre. Lo que sí nos dice la Biblia, mi hermano, es que Dios tiene todo en control. Vamos a leer nuestro texto rápidamente y quiero hablar acerca de la bendita seguridad. Bendita seguridad. Isaías 41, versículo del 1 en adelante. Repito otra vez, es una Biblia paráfrasis, así es que es probable que no concuerde 100% con lo que usted tiene en la Reina Valera 60, pero escuche, porque esta traducción nos enseña más claramente lo que quiero predicar. Dice: Dios dijo, ustedes, países del mar, guarden silencio y escuchen. Y ustedes, naciones todas, sean valientes. Vengan, que vamos a tratar un asunto muy importante. Juntémonos para discutirlo. Yo soy el Dios de Israel. Yo hice venir, fíjese bien, yo hice venir del este al victorioso rey Ciro. Conforme avanza su ejército, yo humillo a los reyes y les entrego sus naciones. Y le entrego, sus naciones. Con sus armas en la mano, Ciro los ha borrado del mapa como a un puñado de polvo. Los persigue con tanta rapidez que parece no tocar el suelo. Yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Los pueblos del mar se llenaron de miedo cuando vieron que se acercaba Ciro y sus ejércitos. La tierra también tembló de un extremo a otro. Los que adoran ídolos se ayudan unos a otros. El artesano anima al escultor y el que trabaja con el martillo dice al que golpea en el yunque: has hecho un buen trabajo. Después sujeta al ídolo con clavos para mantenerlo firme. Dios siguió diciendo: escúchenme, israelitas, descendientes de mi amigo Abraham. De las regiones más lejanas yo los llamé a mi siervo.
los elegí y no los he rechazado. Versículo 10. Por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerzas y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Ustedes tienen enemigos que los odian y los combaten, pero yo haré que desaparezcan llenos de vergüenza. Los buscarán y no los encontrarán, pues habrán dejado de existir. Versículo 13. Israelitas, yo soy su Dios y los he tomado de la mano. No deben tener miedo porque cuentan con mi ayuda. Versículo 14. Ustedes, israelitas, son mi pueblo, débil y pequeño, pero no tengan miedo porque cuentan con mi ayuda. Yo soy el Dios Santo de Israel. Yo les he dado libertad. Quiero hablar en primer lugar acerca de un tema. Dios mueve lo que sea por nosotros. Dios mueve lo que sea, amén, por... Es tan poderoso lo que dice la Escritura que quiero comenzar este sermón, amén, mirando la historia. Y quiero comenzar mirando la historia porque la Escritura, amén, nos habla estas palabras al principio del texto. Escuche, dice el versículo 2. Yo soy el Dios de Israel. Yo hice venir del este al victorioso rey Ciro. Conforme avanza su ejército, yo humillo a los reyes y le entrego sus naciones. Con sus armas en la mano, Ciro los ha borrado del mapa como a un puñado de polvo. Lo interesante de este texto, mis hermanos, es que Isaías, amén, habló estas palabras 200 años antes de que eso ocurriera. Es poderoso porque la Escritura, mis hermanos, cuando usted la lee, amén, nos muestra a un Dios, hermano, que conoce el futuro, que sabe el futuro. Él es Dios. Alguien dijo, ¿qué haríamos si miráramos el futuro? Y alguien, amén, contestó, seríamos profetas. Y es exactamente lo que está pasando aquí, amén, con el profeta Isaías. La Escritura me señala que el pueblo de Israel, amén, ni siquiera todavía eran esclavos del reino de Babilonia o de Babilonia. Pero ya Isaías prácticamente les estaba profetizando mucho tiempo antes que debido a sus rebeliones y debido a sus pecados serían cautivos. Pero al mismo tiempo que les está profetizando que van a ser cautivos, también les profetiza cómo Dios los va a liberar. Piense lo que estamos hablando. Vamos a leer algunos textos para, amén, afirmar lo que estamos hablando. En Isaías 41, versículos 2 y 3, lo volvemos a leer, el texto que acabo, amén, de leerlo, valga la redundancia. Dice, yo soy el Dios de Israel. Dice, yo hice venir del este al victorioso rey Ciro. Conforme avanza su ejército, yo humillo a los reyes y le entrego sus naciones. Con sus armas en la mano, Ciro los ha borrado del mapa como a un puñado de polvo. Los persigue con tanta rapidez que parece no tocar el suelo. Qué interesante, porque la Reina Valera, por ejemplo, la Reina Valera 60, que es la que probablemente usted tenga, dice en el versículo 2, ¿quién despertó del oriente al justo? ¿Quién despertó del oriente al justo? Y la traducción prácticamente nos habla de Ciro, amén, el grande, en este caso el rey, amén, de Persia. Ahora, es tan interesante la historia porque, por ejemplo, la profecía que está dando Isaías nos muestra, amén, una palabra que iba a suceder prácticamente porque Ciro, rey de Persia, iba a ser rey de Persia, valga la redundancia, un siglo y medio después. 150 años más tarde sería rey. Pero Dios, mi hermano, el profeta Isaías está ya recibiendo una revelación, amén,
con lo que va a pasar, con el nombre de la persona, de dónde vendría y cómo haría las cosas. Se dice, amén, o la historia nos narra que la noche del 5 de octubre del año 539 de nuestra era, sucedió, amén, lo impensable en aquel momento. Entiéndase, mi hermano, que el área de Persia, en este caso, nos muestra que Babilonia tenía un tremendo poder. Los persas, amén, es un poco complicado para que lo entienda 100%, pero voy a tratar de ser más simple. En este momento, Babilonia es poderoso, es un reino poderosísimo. Estoy hablando cuando sucedió aquella situación en el 539, antes de Cristo. La escritura nos señala, la historia nos señala, que la capital del imperio babilonio cayó en manos enemigas, y dice la historia, esa noche decisiva, el rey persa Ciro el Grande, a la cabeza de las fuerzas de Media y de Persa, tomó la ciudad de Babilonia. Poderoso. Según el libro Líderes Mundiales Antiguos, amén, cuando habla de Ciro el Grande, dice estas palabras, escúchelas. Cuando Ciro se propuso conquistar Babilonia, la ciudad ya era la más importante del Oriente Medio y probablemente del mundo entero, del mundo en aquellos tiempos. El río Éufrates, dice, la atravesaba de lado a lado y llenaba los pozos que rodeaban sus enormes murallas. Con ese complejo sistema de defensa, la ciudad parecía impenetrable. Río arriba, los hombres de Ciro de Persia desviaron el Éufrates para bajar el nivel de las aguas en la ciudad. Entonces los soldados cruzaron a pie el río y entraron por las puertas de la ciudad que habían quedado abiertas. Escuchen, las puertas quedaron abiertas. Vamos a mirar textos de profecías que señalan que todo esto iba a ocurrir. Dice, y tomaron Babilonia sin encontrar apenas resistencia. Estamos hablando palabras de un libro de historia que narra el suceso del momento. Según los historiadores, tanto Herodoto como Jefoné, amén, los babilonios se sentían tan seguros, dice que esa noche todos estaban de fiesta, aún sus reyes, porque ellos eran tan poderosos, era un país tan poderoso, era un ejército tan poderoso que creían que eran indestructibles. Usted lo puede leer en las escrituras. Pero tremendamente Ciro, rey de Persia, este personaje, escúcheme, se convirtió de la nada en un poderoso rey y su ejército. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque Dios, mis hermanos, 200 años atrás, o podríamos decir 150 años atrás, amén, del nacimiento de este personaje, había decretado que levantaría a un poderoso personaje para ayudar a su pueblo. Con este suceso que estamos hablando, Ciro, rey de Persia, cumplió, amén, muchas profecías escritas en el libro de Isaías, amén, y otros. Por ejemplo, las profecías de Isaías, hermanos, sobre la conquista de Babilonia son dignas, amén, de destacarse, sobre todo, amén, porque fueron sucesos, mi hermano, amén, que cambiaron la historia completamente, no solo de aquellos años, de los tiempos, pero del tiempo futuro en general. E Isaías, el profeta, ya lo había declarado, porque Dios, mis hermanos, amén, conoce el futuro y Él es Señor, Él es Dios, amén. Vamos a ver algunas de las profecías que son poderosas. Entiéndase lo que estoy hablando, piense lo que estoy diciendo. Dios, hermano, está tomando una declaración. Esto va a pasar y esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que va a ocurrir. Voy a tomar a estas personas, amén, y las voy a usar para este propósito, con este plan, porque ese es mi propósito y mi deseo, dice el Señor. Miremos, por ejemplo,
Amén. Isaías 44, 28. Dice la palabra de Dios así. Bueno, también podemos leer el 45 y 1, pero solamente vamos a leer Isaías 44, 28. Dice: cuando diga de Ciro, él es mi pastor, sin falta él hará lo que yo digo. Él ordenará, reconstruyan Jerusalén y dirá, restauren el templo. Un hombre llamado Ciro, Isaías proclama y dice que un hombre llamado Ciro no solamente conquistaría Babilonia, liberaría a los judíos, pero también la escritura dice que reconstruiría el templo. Y es exactamente lo que sucedió 200 años después. Isaías 44, 27 dice: cuando hable a los ríos y les diga séquense, se secarán. Acabamos de leer un poco de historia y nos cuenta que el río Éufrates, en el momento en que Ciro, rey de Persia, atacaba, fue secado, fue desviado de su cauce y el río fue secado para que los ejércitos pasaran. Una profecía más cumplida. Otra profecía está en Isaías 45, versículo 1. Dice: esto le dice el Señor a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder ante él. Los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. Se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Esta profecía, amén, nos señala que las puertas de la ciudad estarían abiertas. Yo les señalé, amén, les señalé en el libro de la historia cómo es que cuando el ejército de Ciro entra a Babilonia, la gente estaba de fiesta y las puertas de las ciudades estaban abiertas. Ahora, esta profecía se dio, repito, amén, 200 años antes. Una profecía más está en Jeremías 51:30. Dice: sus guerreros más poderosos ya no lucharán más. Permanecen en sus cuarteles sin valentía. Se volvieron como mujeres. Los invasores quemaron las casas y derribaron las puertas de la ciudad. Si vemos esta profecía, habla de Babilonia como una ciudad en la cual sus ejércitos, sus soldados, dice aquí, que serían, hermano, como, amén, o personas sin valentía. Serían derribados, serían destruidos completamente porque Dios así lo había decidido. Ahora, piense lo que estamos hablando y vamos a ver un poco más de historia. Me interesa que usted entienda lo que estoy hablando, porque muchas ocasiones, mi hermano, mi hermana, el gran problema de nosotros los creyentes es que no leemos la palabra de Dios. Y al no leer la palabra, no conocemos al Dios que servimos. No conocemos al Dios maravilloso que servimos. Nos preocupamos demasiado por el futuro, cuando el futuro, mis hermanos, está en la mano del Dios que servimos. Ese es lo que quiero mostrarle con lo que estoy hablando en la historia. Vamos a recordar un poco la historia. Amén. Y se dice que en el 607 antes de Cristo, en el 607 de nuestra era antes de Cristo, Babilonia había arrasado Jerusalén y se había llevado cautivos a la mayoría de los sobrevivientes. De hecho, amén, sabemos por la historia que fueron aproximadamente 70 años los que estuvieron cautivos en Babilonia. Pero vamos a leer qué dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 25, versículo 12 al 14. Entonces, después que hayan pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados, dice el Señor. Haré del país de los babilonios una tierra baldía para siempre. Versículo 13. Traeré sobre ellos todos los terrores que prometí en este libro, todos los castigos contra las naciones anunciados por Jeremías. Muchas naciones y grandes reyes esclavizarán a los babilonios, así como ellos esclavizaron a mi pueblo. Los castigaré en proporción al sufrimiento que le ocasionaron a mi pueblo. Palabra, mi hermano, profecía poderosa de algo que ni siquiera había sucedido todavía. Como ya mencionamos, amén, Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia, amén,
aproximadamente en el 539, y el pueblo de Israel regresó a la tierra prometida, a la tierra que Dios le dio en el 537. Entiéndase, amén, que los números van en descendentemente, ¿no? O sea, si estamos hablando del 539 y luego 537 es porque nos acercamos más al tiempo, amén, del nacimiento de Cristo, amén, antes Cristo, después Cristo. Lo que vemos aquí es que justamente 70 años después de ser deportados, amén, como dice la profecía, se cumplió una vez más la palabra, porque el pueblo de Israel una vez más, 70 años después, fueron liberados. Dios, hermano, profetizando 200 años antes, no solamente cuánto tiempo estarían, amén, en cautiverio, pero también quiénes los iban a llevar cautivos, quiénes los iban a liberar y cómo sería la liberación, amén. Cómo estaría la ciudad, cómo estarían los soldados, etcétera, etcétera. Piense, Dios hablando lo que iba a suceder 200 años después. La persona, mi hermano, que iba a conquistar ni siquiera había nacido. Faltaban 150 años para que naciera Ciro, rey de Persia. Y Dios, hermano, ya estaba hablando de él, que lo iba a usar, amén, para liberar a su pueblo. Piensen eso poderosamente. Ahora, aquí vemos que la Biblia, mi hermano, predice el exilio judío de los 70 años. Predice la conquista de Ciro y detalles específicos de su estrategia. 200 años antes, Dios dice cómo, quién, dónde. Piensen esto. Número 3. Nos dice que Babilonia quedaría deshabitada. Desde ese momento, literalmente Babilonia quedó, amén, en ruinas totales. Dios lo predijo. Dios, hermano, dijo que Babilonia sería castigada, amén, por causa de, amén, lo que le había hecho a su pueblo. Perdón. Y Dios lo hizo. Dios, hermano, mandó un ejército que literalmente destruyó Babilonia. La dejó en ruinas. ¿Por qué? Porque se atrevieron, escúcheme, a tocar a su pueblo Israel. Ahora, bien es cierto, amén, el pueblo de Israel se lo merecía. Porque el pueblo de Israel, mis hermanos, escúcheme esto, era el pueblo escogido para ser la imagen y la representación de Dios en la tierra. Y ellos no cumplieron su llamado. Ellos no cumplieron su cometido. Amén. El por qué habían sido llamados. Dios les dijo, amén, que iban a ser castigados, que iban a pagar por esa causa. Pero al mismo tiempo Dios también les dice, pero yo los voy a liberar. Ahora, la conclusión lógica de lo que estamos hablando, mi hermano, es que la profecía no fue traída por voluntad de hombre. No fue traída, mi hermano, amén, simplemente porque a alguien se le ocurrió. Hay muchas personas, amén, que hablan de la Biblia como un libro que es ilógico, que se contradice, etcétera, etcétera. Y tristemente, la palabra de Dios, hermano, no es un simple libro, es una recopilación de historia. Es una recopilación, mi hermano, aleluya, amén, de poemas, de cartas, etcétera, etcétera. Pero aquí miramos historia pura, comprobada, amén, por la arqueología. Comprobada por la ciencia, mi hermano. Comprobado por la ciencia. Que así como fue escrito, así sucedió. Poderosamente, mi hermano, si alguien tuviera un poco de duda todavía, se encontró, amén, lo que se le llama el cilindro de Ciro. Una especie, amén, de documento de arcilla que tiene 23 centímetros o 9 pulgadas de largo. Y es un documento que conmemora, dice, la conquista de Babilonia y la liberación de los exiliados, entre ellos los judíos, porque no solamente los judíos fueron liberados todos los pueblos, amén, que estaban cautivos por los babilonios. Y la historia, o esta arcilla de 9 pulgadas,
amén, ha sido llamado uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología, amén, por lo que dice y habla de la historia, repito, que sucedió, amén, que sucedió, pero que 200 años antes de que sucediera, mis hermanos, Dios lo había hablado por medio del profeta Isaías. Quiero hablar un segundo punto para concluir. Amén, porque lo más importante en esta tarde que yo quiero enfatizar, mi hermano, es que el gran problema que nosotros tenemos los seres humanos es el miedo al futuro. Amén. Quiero hablarte un segundo punto. Dios nos cuida, Dios nos cuidará. Mi hermano, piensa un poco en estas palabras, amén, que te voy a leer. Cada generación tuvo, tiene y tendrá sus problemas. Mis bisabuelos tuvieron sus batallas. Nosotros tenemos batallas y mis bisnietos tendrán sus batallas. Pero en cada una de ellas, Dios estará en control. Piense un poco lo que acabo de decir. Hace 100 años atrás, amén, muchos de nosotros, pues obviamente no existíamos para nada. Ni en la mente, yo creo, obviamente, de muchos, no, para nada. Pero Dios ya nos conocía. Él, mi hermano, sabía que estarías aquí. Él dio su vida por ti. Si usted se pone a meditar en esto, usted entenderá lo que estamos hablando. Dios, hermano, es el único que ve claramente lo que sucede, lo que sucedió, lo que sucede y lo que sucederá dentro de 100 años. Amén. Alguien en una ocasión le hizo una pregunta a una persona. ¿Qué será más importante en tu vida de aquí a 100 años? Esa persona, de aquí a 100 años ni siquiera voy a existir. Por eso, precisamente por eso es tan importante la pregunta. Porque de aquí a 100 años, amén, todavía este universo existirá. La Biblia, la palabra de Dios me enseña, suponiendo que venga y los próximos 7 años, 3 años, amén, y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Y luego viene el Señor Jesús con sus santos, amén, en una nube. Toma al falso profeta, toma, amén, al anticristo, aleluya, los destruye y toma al diablo, amén, y lo encadena por 1000 años. Y la Escritura dice que por 1000 años hay un poder, hay una autoridad en la tierra. Pero al final de los 1000 años, la palabra nos enseña, amén, que una vez más el Señor soltará a Satanás para engañar a las naciones. Suponiendo todo esto que estoy hablando, amén, de aquí a 100 años, 1000 años, la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿dónde tú vas a estar? ¿Dónde vas a terminar? Porque este cuerpo terminará, amén, ciertamente, porque del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Pero tu alma, amén, lo que Dios te dio, aleluya, ¿dónde estará al final de cuentas? Ahora, piense en eso. Ahora vamos a dejar esto por un momento y vamos a centrarnos en pensar cuál es mi futuro. Si el Señor Jesucristo, mi hermano, aleluya, tardara 10, 15, 20 años, 30 años o más. Mi hermano, si el Señor nos permitiera vivir más años de vida, a usted y a mí, piense lo que estoy preguntando en esta tarde. ¿Qué te preocupa del mañana? ¿Cuál es tu preocupación más grande el día de mañana, mi hermano? Y estoy convencido que la preocupación más grande que cualquier persona tiene es la muerte. La mayoría de nosotros, mi hermano, le tienen miedo a morir. Amén. Esta situación del COVID-19, en realidad el temor, mi hermano, no es a que nos dé la enfermedad, es a morirnos por causa de la enfermedad, es a la muerte.
esa que nos intuben, amén, aleluya, y nos metan en un hospital, aleluya, y terminen matándonos ahí al final de cuentas. Es a la muerte que le tenemos miedo. Es al terminar con esto, allá no seguir con vida. Aún los creyentes, todavía, amén, conozco creyentes que se encerraron en sus casas, amén, aleluya, se metieron a sus casas y no fue por obediencia al gobierno, fue por miedo. Amén, no fue porque, oh no, el gobierno dijo, vamos a respetar lo que el gobierno dijo. No, fue por miedo. Amén, por miedo precisamente a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al futuro, le tienen miedo al mañana. Mi hermano, te estoy leyendo la palabra de Dios. El versículo 4 de nuestro texto dice, yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré, amén, por la eternidad. Porque Él es Dios. Piensa lo que estamos hablando. Hay una declaración muy poderosa que debemos tomar en cuenta, amén, en este tiempo difícil, en el versículo 10 de nuestro texto. Versículo 10. Por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y les ayudará. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Amén. Que no debemos de temer por dos cosas esencialmente. Número uno, la presencia de Dios estará siempre con nosotros. No te abandonaré, no te dejaré. Número dos, Dios, hermano, ha establecido una relación con nosotros. La Escritura dice, yo estoy contigo y yo soy tu Dios. Él ha establecido una relación, amén, poderosa, amén, entre Él y nosotros. Ahora, mi hermano, piensa en esta noche para concluir. Si Dios, hermano, utilizó a un pagano, a un rey pagano como Ciro, para liberar a su pueblo, y esa promesa la dio 200 años antes de que eso ocurriera, la pregunta, mi hermano, amén, que yo me debería de hacer, ¿qué acaso Dios no tiene ya un plan para mí en los próximos semanas, meses y años? ¿No cree usted, mi hermano, que Dios ya tiene un plan? Ahora, no me confunda con lo que llamaríamos predestinación, porque podemos confundirnos con el tema de la predestinación. Amén, con el hecho de creer que Dios ya tiene todo planeado y que nosotros no podemos intervenir en nada, que todo ya está hecho. Escúcheme, porque aquí puede haber un error. Dios, hermano, tiene un plan, porque los pensamientos de Dios, amén, son de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Él tiene planes poderosos, maravillosos. Él sabe lo que va a hacer. Así como Dios levantó, amén, aleluya, a Ciro y liberó a su pueblo, Él tiene planes. Nosotros somos los únicos que podemos, hermano, desviarnos, que podemos, amén, hacer a un lado los planes de Dios, llenos de miedo, llenos de temor, llenos, amén, aleluya, de actitudes equivocadas. La palabra de Dios en nuestro texto nos dice algo muy poderoso acerca de los que hacen a los ídolos. Porque nos dice, amén, que ellos, aleluya, dicen, mira qué bonito te quedó ese ídolo, qué precioso te quedó. Pero al final de cuentas lo tienen que clavar con clavos para que no se caiga, para que no se quiebre. Y esa es una realidad. Amén. ¿En dónde está anclada tu fe? ¿En dónde está anclado, mi hermano, lo que tú crees? ¿En un ídolo? Y no estoy hablando, amén, con todo respeto, aleluya, de santos. No estoy hablando de eso para que no se ofenda. Estoy hablando que tu carro, tu casa, tu dinero, amén, aleluya, y todas las cosas de riquezas pueden ser un ídolo en la cual tengo miedo de perder esto. Tengo miedo de perder mi trabajo. Tengo miedo de perder, amén, mi negocio. Tengo miedo de perder esto. Escúchame. Si Dios, hermano, nos está diciendo que Él tiene en control las cosas. Él tiene en control.
termino en esta noche. Dios, hermano, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sabe lo que aconteció, lo que acontecerá y lo que acontecerá en este mundo. Él lo sabe. Él tiene un plan. Él tiene un plan definido. Escúcheme, todo lo que estamos mirando, aún las personas, hermano, los politólogos, las personas en el mundo que no conocen a Dios, están hablando que todo lo que está pasando se asemeja mucho a lo que la Biblia dice. Curiosamente, hasta las personas, hermano, allá afuera que no conocen al Señor, están mirando que las profecías que la Biblia habla se están cumpliendo a cabalidad. Piense, estamos hablando, mi hermano, de un mundo que está pensando en una marca, en un chip, amén, que se ponga en la mano para poder vender y comprar y que nuestra vida sea más fácil. Eso fue escrito, mi hermano, hace más de 2000 años atrás. Esto es una profecía porque Dios sabe lo que va a hacer. Yo digo en esta noche, para concluir, si Él, hermano, proclamó liberación para el pueblo de Israel 2000 años antes de que sucediera, yo le pregunto, ¿por qué yo debo de temer al futuro si el futuro está en las manos del Dios que yo sirvo? Mi futuro, si yo me guardo en su voluntad, si yo obedezco sus mandamientos, si me guardo en su voluntad, mi hermano, Él me dará sus promesas. Yo no conocía hace 36 años, amén, y un poco más, 36 años y medio más o menos atrás, yo no conocía al Dios que hoy sirvo. Yo no sabía, mi sueño era terminar una carrera, jugar fútbol profesional, no sé, tenía otros pensamientos, pero Dios ya sabía dónde yo iba a estar. Él sabía, amén, que Dios, aleluya, me salvaría. Él sabía, mi hermano, que iría a las naciones. Él sabía, mi hermano, que yo estaría aquí delante de usted. Si yo me mantengo firme sirviendo al Dios, amén, que me salvó, sus mandamientos, cumpliéndolos, mi hermano, mi destino está asegurado en sus manos. El destino de mi familia, el destino de mis hijos y el destino de mis nietos, hermano, y de mis bisnietos, si el Señor se tarda, amén, estará asegurado, porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios es un Dios que ve el futuro. Confiemos en Él, mi hermano, mi hermana. Tal vez te acuestas pensando qué pasará mañana, qué ocurrirá mañana. Tienes miedo del mañana. Escúchame, confía en el Dios que servimos. Ora, clama a Él, guarda tu corazón limpiamente, sírvele. Déjale tu vida, mi hermano, y tu mañana y tu futuro en sus manos. Él, mi hermano, Él nos dará la victoria. Y usará, mi hermano, a las personas y los sucesos más increíbles para que nos vaya bien en esta vida si le servimos. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Te alabamos, te damos gloria porque tú vives, porque